son unos de los introductores del cubismo en la República Checa, que ahora podría echarle un ojo a un libro que he despachado muy alegremente. Bueno, pero vayamos por pasos. La obra que quizá más nos puede llamar la atención es Neviestka, la segunda versión de Neviestka, que es una palabra que entendemos que significa ramera. Y qué raro, si antes me ha salido automáticamente en inglés y ahora me sale en checo. Bueno, pues es una ilustración para el ciclo de poemas de Apollinaire. Es una obra de 1919 y fue publicada por Borovy, 4.500 ejemplares. Bien, pues esta obra bueno, pero Zone se tradujo como pasmo. Bueno, en fin, que en la Galería Nacional de Praga hay un testimonio de esta influencia de Apollinaire en Josef Čapek en esta obra. Y ahora, antes de seguir, efectivamente, sí, aquí está. Zone figuraba con el título en checo de pasmo, pero bueno, esto porque lo recuerdo, ya a partir de ahora no me voy a fiar de ningún título checo aquí, porque ya hemos visto Pasmo, que fue luego el título de una revista literaria de vanguardia de Brno, dirigida por el crítico Bedřich Václavek, dedicada al poeta francés que había revelado a los literatos checos el secreto de la poesía moderna. A partir de la publicación de Zone, el éxito de Apollinaire entre los artistas de la vanguardia de Praga fue inmenso. La versión de Karel Čapek, impecable y fiel, transponía los versos franceses en la hermosa lengua de los simbolistas checos, tan rica en metáforas e invenciones, abriendo el camino a esa sintaxis cubista cuyo maestro fue Vítězslav Nezval. Así como Apollinaire se convirtió en el dios tutelar de una generación de poetas checos que lo adoraban y seguían sus pasos literarios con devoción conmovedora, sin cansarse jamás de buscar en su enigmática ciudad las huellas de su presencia fugitiva. Y el auberge, recordado por Apollinaire en su poema, dio lugar a intensas investigaciones. Para Karel Thomann se trataba del Šipkapas, una vieja taberna que tenía una terraza y un jardín que daba al valle de la Sarca. Constantin Bible se imaginaba al poeta francés en el pequeño refugio florido de Zlata Studnie, la taberna en el Pozo de Oro, en la parte alta de la Malastrana y con vistas a la ciudad barroca. Malastrana es larga, bueno, y con vistas a la ciudad barroca, vacilante en el reflejo verdoso de la cúpula de San Nicolás que Apollinaire contemplaba desde su legendaria morada fumando una pipa. Karel Čapek trepaba por la escalinata de piedra hacia el recinto del castillo de Hradčany para escuchar el coro de voces que en la taberna de la esquina de la plazoleta de la Torre Daliborka interpretaban canciones melancólicas y se oían hasta en el vecino callejón de los alquimistas, donde todavía se alza la casita color ladrillo del número 22, donde vivió Kafka. El escritor y editor Otakar Stork-Marien nunca olvidó la expresión absorta de Karel Čapek, susurrándole: Apollinaire debe de haberlas escuchado desde aquí mismo. Y apoyándose en su bastón, con una de sus sonrisas infantiles, añadió: con Zone, las tabernas de Praga han entrado en la eternidad. La taberna donde Apollinaire escribió sus versos sí existió. Sigue siendo un enigma, pero aún así los poetas praguenses no dejaron de buscarla entre las líneas de sus amados versos. A su regreso de aquel viaje de solo 3 días estuvo Apollinaire en Praga, Apollinaire escribió además un cuento publicado el 1 de junio de 1902 en la Revue Blanche y después en su libro Le Récit Compagnie con el título Le Passant de Prague, el caminante de Praga. Antes de continuar con la trayectoria de Josef Čapek, se hace necesario, por supuesto, hablar de la introducción no ya del cubismo literario, sino del cubismo arquitectónico y pictórico. Ya no sé dónde poner estos libros, estoy invadido y comido
por los Čapek. Esto es como casa tomada. Bien, como digo, conviene recordar, gracias a este volumen que hemos visto, gracias a este volumen, y eso que la mesa es grande, gracias a este volumen tenemos una monografía, una pequeña monografía, un capítulo sobre esta introducción del cubismo en Checoslovaquia gracias a Apollinaire, los Čapek y compañía. Que esto tiene que estar, pues, bueno, en cuanto empiece a haber cosas cubistas, eso será. No, pues esto no es lo suficientemente cubista, esto es más bien funcionalista. Vamos a ver, esto debería habérmelo anotado, pero como pensaba... No, tampoco. Tampoco, o sí, no. No, esto es todavía demasiado temprano, parece muy moderno, pero en realidad no lo es. Pues tampoco. Y nos estamos acercando ya a unos tiempos demasiado recientes. Bueno, pues me lo he tenido que saltar con total seguridad. Me he tenido que saltar. Bueno, vamos a ver la vanguardia checoslovaca en general. Vamos a ver en qué consiste la vanguardia checoslovaca. Vamos a ir capítulo por capítulo. Influencia húngara. No, estos son hotelitos. Art Deco. Cotera. Aquí está, sí, me lo había saltado, efectivamente, aquí está, la introducción del cubismo en Praga. El 20 de noviembre de 1911 se funda el grupo Skupina Výtvarných umělců, grupo de artistas plásticos. En el origen de su existencia está la contestación del racionalismo dominante, la actividad de Manes. Los miembros de este nuevo grupo son Brunner, Józef y Karel Čapek, Dvořák, Fila, Gottschalk, entiendo que es Dvořák y no Dvorak, Gottschalk, Gutfreund, Hoffmann, Hochol y Janak. Bien, pues este capítulo, el segundo de esta monografía sobre la vanguardia checoslovaca, este segundo capítulo está dedicado a la introducción del cubismo, que tampoco es puramente cubismo. Aquí tenemos precisamente en esta página una escenografía, la escenografía para la representación de RUR, de los robots universales de Rossum, de Karel Čapek. Es obra de Bedřich Feuerstein. Sí, las dos son de Feuerstein. Y esto también son imágenes vinculadas a los Čapek. Bueno, pues esta arquitectura es la que propugnaban los Čapek y su grupo. Además es el teatro... Esto es el... es un teatro en Olomouc o Ilmitz. O sea, los teatros eran importantísimos, eso ya ha quedado claro. Los checos se pasaban todo lo que podían en el teatro. Bien, ya hemos hablado pues del cubismo o de las tendencias plásticas, arquitectónicas de los Čapek, y ahora puedo seguir con la trayectoria de Józef Čapek tal como nos la presenta Patricia Runfola, aunque como veremos se basa en otros autores también. Bueno, los amigos, vamos a ver, de Karel Čapek. Sí, todavía estamos con la influencia enorme, la influencia verdaderamente enorme de Apollinaire y de este poema Zone. Sin embargo, esto no es nada comparado con la revolución suscitada por su poesía. La traducción de Zone, siempre una enorme influencia ya lo digo, de Apollinaire. La traducción de Zone introdujo en la poesía checa la sintaxis cubista que los artistas del grupo Osma habían introducido en la pintura. Subraya Ripellino. Sigue la monografía, la guía, el libro Praga Mágica de Ripellino. Testimonio de ello son los poemas breves Svatý Kopeček, esto es espantoso, de Ishi, pero lo ponen con Y en lugar de con R con crema. Ishi Volker, Zlatý mi retezi,
y Novi Ícaros de Konstantin Biebl, Svatebny Cesta de Jaroslav Seifert y sobre todo Edison de Vítězslav Nezval. De Vítězslav Nezval. La concepción de la poesía como un flujo sin freno de lava lírica, el conglomerado simultáneo de temas disparatados, la abolición de la puntuación, el abandono del ductus lógico en favor de la incongruencia, de la analogía, todos estos elementos engendraron la creación de pequeños poemas cuya matriz se encuentra en los versos de Zone. Observa el eslavista italiano, Ripellino. En efecto, en muchas páginas praguenses se encuentran influencias apolinereanas. Todos hablan, sigue Ripellino, todos hablan el idioma de Apollinaire. Bueno, no sigue Ripellino, dice Blaise Cendrars, ahora habla Blaise Cendrars. Sobre todo Nezval. Su poema titulado Podivuhodny, que no es polaco, Podivuhodny Kouzelnik, el maravilloso encantador de 1922, retoma motivos de L'Enchanteur Pourrissant. La prosa Periplo de Pražský chodec, el caminante de Praga, de 1938, está relacionada con el cuento homónimo de Apollinaire. La comedia DPC na koletkách, el despacho con ruedecita, de 1924, se hace eco de la concepción del teatro expuesta por el director de la compañía en el prólogo a Le Mamelles de Tiresias, las tetas de Tiresias, el drama surrealista traducido al checo por Jaroslav Seifert. Escritores, poetas y artistas praguenses veneraban al poeta francés por encima de sus múltiples ideas. Lo amaban también los amigos de Karel Čapek, del grupo Tvrdošíni, los obstinados, Josef Čapek, Jan Zrzavi, Rudolf Kremlička, Václav Špála, Otakar Marvanek, Alfred Justitz y el arquitecto cubista Vlastimil Hoffmann. Lo adoraban los protagonistas de la muy joven generación modernista de Devětsil, la Asociación Cultural de Vanguardia, dirigida por Karel Teige, teórico y crítico de arte precoz y de excepcional talento, una personalidad fuera de lo común, guía supremo de los poetas proletarios y después de los poetistas. Por un tiempo, los dos frentes vanguardistas se mantuvieron a respetuosa distancia. Los obstinados representaban a la generación más vieja. Mirando el calendario, nos percatamos de que en 1920, año de la fundación de Devětsil, todos ellos tenían en torno a los 30 años. Los más jóvenes, Karel Čapek y Jan Zrzavi, habían nacido en 1890 y Vlastimil Hoffmann, el mayor del grupo, en 1884. Creo que esto no era lo que... No, efectivamente no. Lo que importa es que a comienzos de los años 20, el joven Seifert observaba desde los ventanales del café Slavia, con ojos tímidos y humedecidos, a los inseparables hermanos Čapek, que ni cuando nevaba renunciaban a su habitual paseo a la orilla del río. Iban silenciosos, con sus sombreros iguales, la misma bufanda colorada, guantes amarillos y bastón de bambú. A veces los acompañaba un hombre vivaz y verboso. Era el pintor Václav Špála, el amigo amable y sencillo que llorarían todos al recordar conmovidos los ramitos de flores alegres y optimistas de sus cuadros. Otras, pero que paseaban, y a veces con amigos. Y aquí viene la historia de la invención de la palabra robot. Pero Rúnfola la toma de Ripellino. Pero será, y está efectivamente lleno de erratas esto. Así que será mejor prescindir por un momento de la Praga mágica de Ripellino y de Rúnfola e ir a una obra que está ilustrada con fotografías en color y que además tiene menos erratas, si la encuentro, claro, porque como pensaba... No, esto es el Museo Nacional Checoslovaco. Puede ser... La verdad es que lo tenía separado, pero ahora ha desaparecido. Es de todas maneras algo que se puede encontrar
en Wikipedia, pero no me acuerdo de en qué idioma. Está aquí. Es un artículo titulado El robot de Praga, haciendo alusión al golem de Praga, de Ivan Margolius, en la revista, o más bien en el boletín, el número 17, otoño de 2017, de los amigos del legado checo, de Friends of Czech Heritage. Bien, pues en este artículo que voy a enlazar, que está digitalizado en la página Czech Friends, está la explicación del origen del nombre robot, bien explicado y además con su fuente. No sé qué palabra tendría que buscar para... Quizá Joseph... Creo que lo tenía buscado, pero... Eso es, aquí está. Karel Čapek, describió la ocasión 23 años después de la invención de la palabra y de la escritura de la obra, en el periódico Lidové Noviny. Lidové Noviny, además, es un diario importantísimo. Es también el diario que publicó los delitos del escultor autor del monumento a los hermanos Čapek en la Plaza de la Paz, Náměstí Míru. Bueno, pues en Lidové Noviny, 24 de diciembre de 1933, en el día de Nochebuena de 1933, en la columna de Crónica Cultural, Kulturní Kronika, en la página 12, Karel Čapek contaba que el autor de la obra Ruhr, o sea, Karel Čapek, no inventó en realidad o de hecho la palabra, no inventó esa palabra. Simplemente, y cuenta la historia. Cuenta el diálogo con su hermano. Escucha, Joseph, el autor comenzó. Es que esto no sé si lo ha escrito el propio Karel Čapek o es una entrevista. Bueno, parece que es el propio Karel Čapek hablando de sí mismo en tercera persona. Le dijo a su hermano: escucha, Joseph, creo que tengo una idea para una obra. ¿De qué tipo?, musitó el pintor. En realidad, musitó, porque, en realidad masculló, porque en ese momento tenía un pincel en la boca. El autor, no, esto está escrito por Karel Čapek, evidentemente, el autor se lo contó tan concisamente como pudo. Entonces escríbela, dijo el pintor, sin sacar el pincel de su boca ni dejar de trabajar en el lienzo. Su indiferencia era casi insultante. Pero es que es a 2 columnas, por eso me he tenido que pasar a otra columna. Pero, dijo el autor, no sé cómo llamar a esos trabajadores artificiales. Podría llamarlos labouri, pero me parece que es demasiado literal. Entonces llámalos robots, masculló el pintor con el pincel en la boca y siguió pintando. Si hubiera sido por Karel Čapek, no tendríamos asistencia robotizada, sino labourizada. No es tan divertido como... Y tendríamos al labouri Bender, no al robot Bender. No, desde luego es un gran hallazgo por parte de Joseph Čapek. Y dice Patricia Runfola que muy poca gente sabe que la palabra la inventó Karel Čapek, pero menos gente aún sabe que en realidad la inventó Joseph Čapek, según el propio Karel Čapek. De hecho, empieza diciendo eso. Muy pocos saben que fue Čapek, claro, Čapek, pero ¿qué Čapek? No Karel, sino Joseph, quien lo inventó a partir de la palabra checa robota, que puede traducirse por esfuerzo o trabajo durísimo, para designar a sus obreros artificiales. Estos autómatas, nacidos de un preparado químico descubierto por el filósofo científico Rossum, cuyo nombre deriva de la palabra Rosum, que significa razón, pertenecen en cierto modo a la familia del golem. Bueno, de ahí el título de este artículo que voy a enlazar, porque además viene con la fuente precisa y exacta e ilustraciones en color y en blanco y negro. Es un artículo, desde luego, verdaderamente interesante. Bien, podemos seguir
con la trayectoria de Józef Čapek, tal como la pinta Rúnfola. Aquí está. Desde esta perspectiva, el libro de Józef Čapek, Najskromniejsi umieni, el arte más modesto, Najskromniejsi umieni, el arte más modesto, publicado en 1920, tuvo gran influencia en ellos. Čapek ponía de relieve el arte humilde de los pintores de enseñas, juguetes, muebles y máquinas de coser y bordar. El arte industrial, podemos decir. Y esto también tiene un correlato, no solo plástico, sino literario. Se nos dice que la producción literaria anónima, así como la obra de diletantes, maravillaba a los nuevos poetas, especialmente si se trataba del fruto de la mente de desheredados, patéticas caricaturas de locos como Stanisław Mraz. Y esto es una cita de Angelo Maria Ripellino en su Historia de la poesía checa contemporánea de 1981, en la editorial EO de Roma. Bueno, pues Stanisław Mraz era autor de extraños textos con fondo mitológico en los cuales los raros momentos de poesía están inmersos en una masa de palabras sordas. Es decir, en este periodo les interesaba lo que producía una máquina, una fábrica y también un loco o alguien que no perteneciera a los cenáculos poéticos y literarios. Hasta aquí la influencia del cubismo. Luego tendrán también la influencia del futurismo italiano. Prampolini era amigo de escritores, dice Rúnfola, era amigo de escritores y artistas como Kremlička, Filda, Feuerstein, Zrzavi, Shima, Hofmeister Teige, y colaboraba en las revistas checas de vanguardia. Su manifiesto La pintura absoluta, apareció en Vera-Icon, verdadera imagen, Vera-Icon, en abril de 1922, mientras que en Italia permaneció inédito. Su voz siguió presente en los medios de prensa incluso después de su partida de Praga. La publicación en checo de Parole in libertà, Palabras en libertad, de Filippo Tommaso Marinetti, en 1920, con una cubierta ideada por Józef Čapek, primero ilustró a Apollinaire y luego a Marinetti, centró la atención una vez más en la literatura futurista, consolidando asimismo en el campo de la escritura la relación entre el futurismo y Devietzil, en el preciso momento en que este último entraba de lleno en su segunda fase, la modernista. Un grupo al que habían dado también nombre los Čapek, aunque no participaran de él. Lo último que aparece de Čapek aquí es su muerte. Cuando sobrevive a Karel Čapek, lo último que aparece de Józef Čapek es su muerte cuando sobrevive a Karel Čapek, que deja inacabada una obra, y sobreviviéndolo llega a conocer a los nazis, a los que no les cae especialmente bien, y lo llevan a un campo de concentración donde muere, no sin dejar una última obra, un magnífico libro de poemas del campo de concentración que está digitalizado, aquí está el artículo en Wikipedia en checo sobre Karel Čapek, sobre Józef Čapek. Bueno, pues en este artículo, además de muchas fotografías en general de los dos hermanos, pero bueno, también solo de Józef Čapek. Bueno, pues aquí está, según yo recuerdo, el enlace a los poemas del campo de concentración de Józef Čapek, aunque ahora mismo no lo encuentro, pero si veo que es muy difícil encontrarlos, los adjuntaré. Bueno, estoy viendo que la colaboración con Karel Čapek es bastante más gruesa que la que aparece en el artículo sobre los hermanos Čapek, porque
hay una obra de teatro ya de 1910, Lasky Hra Osudna, que es de 1910. El almanaque para el año 1914, del año 1913, y luego las obras que sí habíamos visto, Radiantes Profundidades, 1916, El Jardín de las Krakonoshe, de 1918, de la vida de los insectos o de la vida de un insecto, de 1921, Adán el Creador, de 1926, estrenada en 1927, pero escrita un año antes. Bueno, y aquí viene la bibliografía de Joseph Čapek, tal cual, que es bastante extensa y que también incluye una obra póstuma, una colección de escritos infantiles en El Rincón de los Niños de Lidovich Noviny. Esto lo publicó póstumamente Miroslav Halik. Pero estoy buscando, porque... sí, aquí está, Poemas de un campo de concentración. Y yo estaba seguro de que esto estaba enlazado, pero si no está enlazado se puede conseguir con mucha... No está enlazado, pero yo lo tenía preparado. Es decir, hay una edición digital de esta obra que sobrevive a su hermano, los poemas del campo de concentración, y la adjuntaré. Al mismo tiempo, siempre es conveniente pasarse por archive.org para ver qué hay digitalizado. Esto ha sido una presentación verdaderamente difícil, con lo que hay en la Galería Nacional de Praga, con lo que hay en Wikipedia en checo, con lo que encuentre de Joseph Čapek digitalizado. Creo que tendremos una vía de entrada, una puerta a la obra de este creador polifacético y plenamente necesario, pero podemos consolarnos con que hay un lado más simpático y fácil, que son sus ilustraciones, las ilustraciones para Joseph Čapek, para Karel Čapek, las ilustraciones. Es fácil encontrar la edición de alguna de las obras de teatro en comandita, en colaboración. Y por supuesto, este volumen, que puede ser una buena introducción a los hermanos Čapek, al mundo de ambos hermanos, 9 cuentos y uno de propina. Quizá lo suyo sería empezar por ahí y poco a poco llegar hasta esos portentosos poemas de un campo de concentración publicados por Franciszek Borowy en Praga, de manera trágicamente póstuma por las circunstancias que los rodean.